Buenas, ¿qué tal? Bueno, arranco compartiendo ahí, pantalla. Y avíseme si se ve bien. Ahí está. Sí, ¿Se ve? Es, tomo el silencio como que sí se sí, ve, así se ve que, que sí se ve. bien. Entonces, perfecto. Bien, arrancamos. Bien, muchas gracias por la presentación. Primero, buenas tardes a todos los oyentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy crucial para lo que va a ser la atención sanitaria en el futuro, que es la formación en salud digital en el grado, ¿sí? Me llamo, como bien comentaban, Keila Quispia Pasa, soy médica y formo parte como auxiliar docente de la Cátedra Libre de Inteligencia Artificial y Salud Digital de la UBA. Bien, para arrancar quería mostrarles esta imagen, ¿sí? Para ser más gráfica en esto que muchos de nosotros seguramente venimos sintiendo, capaz más del ámbito laboral, pero probablemente también del lado estudiantil, en donde existe claramente una brecha evidente entre la educación médica que impartimos hoy en día y la realidad clínica y tecnológica que esperamos, que esperan nuestros estudiantes. Entonces, con el paso del tiempo, cada vez esta brecha se hace cada vez más ancha y grande, porque sabemos que la aceleración tecnológica es constante. Todos los días hay algo nuevo, hay una nueva incorporación, hay nuevas cosas que nos hacen sentir cada vez más desactualizados en este nuevo mundo tecnológico. Entonces, si no actuamos ahora, nuestros futuros profesionales serán formados para un mundo que ya no existe. Y esto nos obliga a plantearnos esta pregunta. ¿Existe una necesidad real y global para cambiar esto? Y para responderla vamos a tocar cuatro puntos claves. La necesidad global, la demanda clara, soluciones que hay al respecto y, bueno, finalmente comentarles un análisis de la cátedra y cómo fue el paso, nuestra experiencia con los estudiantes, con el conocimiento impartido. Bien, para arrancar, justamente esto, podemos observar que importantes entidades ¿sí? y literatura científica demuestra que para optimizar tanto el diagnóstico como la calidad de atención es necesario integrar estas herramientas en el ámbito académico tanto, y también laboral. ¿sí? Ya vemos como la OPS y diferentes estudios hablan sobre que tanto herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial debe enseñarse y tiene que aplicarse. Ahora, esta necesidad no solo está impuesta por estas organizaciones y entidades, sino que también los profesionales mismos salimos a buscar estas habilidades, estas capacidades, pero ya nosotros con una formación de grado hecha. Acá la pregunta es, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Qué opinan ellos? Un estudio global que hizo como unas encuestas a diferentes estudiantes en diferentes países, en diferentes ciudades, eh, respondió de manera contundente a esta pregunta. Ellos opinan que realmente buscan una demanda a esta formación, pero ya antes de salir al mundo laboral, en su formación de grado. Por lo que la demanda está clara. ¿Y cómo responde el mundo a esta necesidad, a esta demanda? Por un lado, como vimos, los profesionales buscamos esta formación, entonces universidades muy reconocidas como Harvard, Stanford y otras en Europa ya tienen formaciones, pero de tipo de posgrado, maestrías, por lo que esto no está abierto al estudiante que aún no terminó su formación de grado. Acá en Argentina pasó lo mismo. Una de las respuestas más rápidas fue igual que vimos en el mundo, diplomaturas, maestrías, cursos, todo esto está en pos de poder formar a los profesionales en estas nuevas áreas y poder adquirir estas nuevas herramientas para su trabajo, pero esta formación no creemos que debe ser una competencia de base que necesite dar fundamento y accesibilidad para todos. Para que esto se dé, es como un punto clave que se pueda dar en el grado, para poder dotar de herramientas para el futuro y el presente que ya es digital. Por eso, nosotros, y precisamente por esto, como egresados de la Universidad de Buenos Aires, decidimos responder a esta demanda y por iniciativa del doctor Guido Giunti, iniciamos con el trabajo de crear esta cátedra, la propia cátedra libre en la Facultad de Medicina, Ujú. para todos muchos de nosotros nuestra casa de estudio, ¿no? Y ahí, bueno, como un poquito apareció en la diapositiva, es una cátedra de enfoque flexible, ¿sí? E interdisciplinario, ya que no solamente damos contenido teórico, sino que también damos contenido práctico. Y además, como estas clases están dadas de tipo on demand, son clases grabadas, las mismas
pueden ser administradas con cada alumno según su tiempo, no tienen que cumplir horario sincrónico y por lo tanto esto vamos a ver que tiene una importancia en cuanto a los resultados del análisis que hicimos. Para contarles un poquito de la cátedra, tocamos estos temas, ¿sí? Introducción a la salud digital, telemedicina, atención remota, inteligencia artificial, Big Data y análisis de datos y diseño de soluciones en salud digital. Como dije hace rato, no solamente es contenido teórico, sino también práctico. Y como para dar un ejemplo, acá en el módulo de inteligencia artificial en medicina, tenemos esta actividad que hace que incentivamos a los alumnos a explorar el uso de chatbots de salud. No es más ni menos que utilizar ChatGPT, pero nosotros les damos las indicaciones para que ellos puedan interactuar con ChatGPT de manera simulando un paciente, poder preguntarles y a su vez poder explorar distintos tipos de pacientes, dándoles las indicaciones para que ellos lo coloquen en el chatbot y de esta manera puedan interactuar y ver cómo les resulta trabajar con un paciente simulado. Y finalmente, al final del ejercicio, ellos elaboran un documento reflexionando acerca de las fortalezas, las limitaciones que hayan visto, oportunidades de mejora que ellos noten y a su vez una comparación genuina de ellos de cómo ven el trato con un paciente real a cómo vieron el trato con el chatbot. De esta manera fomentamos, ¿sí?, el uso de la tecnología para su formación y de esta manera desarrollar habilidades tanto académicas, blandas y sobre todo en la tecnología. Además, la cátedra cuenta con diferentes entrevistas que las llamamos perspectivas, porque justamente se trata de eso, son perspectivas de diferentes profesionales que ya, si bien son médicos y tienen profesiones en salud, se involucraron en áreas extrahospitalarias, lo que abre, sí, también la posibilidad a los estudiantes de ver que pueden aplicar su conocimiento en salud en otras áreas, no necesariamente en el hospital. Esto también puede ayudar a ellos a poder darse cuenta que existen otras áreas y realmente áreas que capaz ni imaginaron, pero a través de estas conversaciones, estas entrevistas, ellos pueden dar a conocer su experiencia y los estudiantes también poder enriquecerse de las mismas. Y finalmente, como para poder compartir un poco del análisis que hicimos de la primera cursada de la cátedra, y para empezar, lo hicimos justamente con el objetivo de caracterizar el perfil del estudiantado y evaluar el impacto de la cursada en ellos para poder tener un feedback y poder mejorar mediante encuestas donde pudimos tener resultados que pudimos enfocar de forma cuantitativa y cualitativa, los cuales son los siguientes. Para empezar, el estudiantado con un N de 59, vimos que tuvimos a través de una tasa de respuesta del 74%, evidenciamos que la edad promedio de nuestros estudiantes va de 24.5 años, con un perfil mayoritario de mujeres que estudian la carrera de medicina precisamente, en una instancia de tercer y quinto año de la carrera. Y esto es lo llamativo, y esto es a lo que apuntamos con lo que es que la cátedra es flexible y es integradora y es libre, porque muchos de ellos, el 42% para ser precisa, trabaja. Y de ese 42%, el 40% lo hace en jornada completa, por lo que esto nos da una idea de que el hecho de que pueda ser administrada por el mismo, por el propio estudiante, le da la posibilidad de acceder a este conocimiento sin estar atado a capaz horarios y días en los que se le imposibilita por el trabajo. Después, resultados en cuanto a la cursada, el 94% respondió que la cursada le pareció relevante para su formación y que quedaron satisfechos o muy satisfechos con la misma. Y en cuanto al contenido, el 88%, como ven ahí, refirió que estaba bien organizado y estructurado, y el 85% que era relevante o muy relevante para su formación. Como conclusión, ¿vieron esa brecha que hablábamos al principio? Bueno, esa brecha crece, como dijimos. Cada día lo vemos todo en las noticias, hay algo nuevo y no se puede abarcar todo esto, ya incluso trabajando. Y cuanto más un estudiante perdido en lo que se ve, en el mundo laboral en el que se va a meter. Entonces, la demanda vimos que es clara. Y necesitamos poder formar profesionales, futuros profesionales, que sean críticos y competentes y que cuenten con estas herramientas. Por eso creemos que la cátedra, el modelo que utiliza, que es flexible e integrador, es funcional. Eso es lo que evidenciamos con el análisis. Y que este enfoque teórico-práctico ayuda en nuestro aporte a poder cerrar esa brecha. Así que la pregunta de si la salud digital es necesaria y más que todo aplicarla en la currícula de grado, ya pasó. No, ya no es una pregunta, esto es una afirmación. Y quiero dejarles con este pensamiento que la medicina está cambiando y la formación médica debe cambiar con ella. Muchas gracias por su atención
Y bueno, finalmente les dejo un QR donde tenemos ahí el grupo de la cátedra en LinkedIn y a su vez una charla que tendremos próximamente como nuestro primer encuentro presencial con el estudiantado y diferentes docentes. Gracias. Quedamos todos colgados con el QR. Gracias, Keila. Ah, Muy buena presentación. muchas gracias. Bien, tenía una pregunta para hacerle, ¿puede ser? Sí, claro. En primer lugar, ya que cerraste con el tema del QR y demás, quería preguntar las características, pensando para difundir también esto. O sea, ¿qué características tiene la cátedra libre en cuanto a, bueno, modalidad, como ustedes dijeron, es asincrónica, pero para el acceso, ¿es solamente para estudiantes de la UBA o al ser una cátedra libre, un externo también puede acceder? Y la forma de enterarse es siguiéndolos en la red. Ahí si quieren yo respondo a esa parte. Básicamente esto por el momento, obviamente todo puede llegar a cambiar, pero es una cátedra hecha en la Facultad de Medicina de la UBA. En un principio está como más enfocada a médicos, pero logramos hacerla que sea más interdisciplinaria, entonces todas las profesiones dentro de la Facultad de Medicina se pueden anotar. Tenemos obviamente un 60% que son médicos, pero también hay kinesiólogos, bueno, químicos no, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera. Sí, para matricularse es el campus de Facultad de Medicina, campus FEMED. En general, contamos con más difusión de, bueno, del centro de estudiantes, por ejemplo. Empezamos ahora también con una página web y, bueno, LinkedIn y una página de Instagram. Que ahí pensamos llegar a más personas, pero por el momento, más que nada, la mayor difusión es por el centro de estudiantes de ciencias médicas. Perfecto. Y otra cosa que quería preguntarles, no, o sea, después ya damos paso a la charla que sigue, es con el tema de la brecha, porque ustedes arrancaron hablando de la brecha y cerraron hablando de la brecha. Entonces, mi pregunta iba a ser, ¿cómo, quienes estamos hoy en formación, ¿no? Esto nos interpela a todos, ¿no? ¿Cómo hacemos hoy para operacionalizar esa brecha? Porque muchos años atrás uno hubiera hablado de alfabetización digital, brecha digital. Después empezaron a surgir distintas alfabetizaciones, ¿no? Digital, informacional, gente que arrastra todavía a veces una computacional. Y con el tema de la brecha hoy, uno hubiera dicho que post pandemia y antes de la irrupción masiva de ChatGPT, hablábamos de la brecha y decíamos, bueno, telemedicina, telemedicina, un estudiante de medicina sobre todo tiene que saber de telemedicina. Cuando arrancamos a poder acceder todos masivamente a ChatGPT, ahora estamos hablando de alfabetización en inteligencia artificial y seguimos agregando alfabetizaciones. Entonces lo que digo es cómo hacen para operacionalizar esa brecha para decidir después qué tienen que enseñar y qué tienen que ofrecer, o sea, qué ofrecen para justamente tratar de disminuir la brecha que ha dejado de ser la antigua brecha de cuando hablábamos de nativos digitales e inmigrantes digitales. Hoy a mí me parece que hay que operacionalizarla, pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes. Bueno, si que respondo también esa yo. Bueno, la parte de grado, de la parte de sistemas en muchas facultades en general, bueno, vieron que en general se basaba más en conocimientos de Excel, conocimientos de bibliografía, que obviamente es importante, pero empezaron a surgir todo esto de inteligencia artificial, ChatGPT, telemedicina, y la verdad que es un montón. Y hay un montón de cosas que abarcar, es verdad, cada vez encima surgen cosas nuevas que ahí, bueno, evaluamos y decimos, a ver qué es lo que más les serviría a los estudiantes, también qué es lo que más les interesa, porque es una cátedra libre, también hay que generar cierto interés. Así que en general, por el momento, mostramos como las partes más importantes de lo que es, bueno, inteligencia artificial, telemedicina y las cosas que les serviría también, porque, ¿qué pasa? Esta cátedra no es solo para gente que quiere hacer informática médica, también es obviamente para el profesional de salud que quiere en su día a día saber usarla. Entonces también priorizamos bastante eso, priorizamos a ver qué puede servirle a esta gente que le lleva la práctica clínica, la práctica diaria, porque obviamente la mayoría de esta gente que nosotros formamos va a ser práctica clínica, práctica asistencial, más que lo que hace un informático médico. Así que básicamente es una priorización y priorizar eso, priorizar qué apuntan los estudiantes, básicamente. Claro, y si me permiten agregar ahí, una de las cosas también que queremos desde este foco es que como la cátedra es una cátedra que está dentro de la Universidad de Buenos Aires, uno tiene que tener en cuenta que atiende o intenta atender a todas las grandes diferencias en necesidades. Puede venir una persona
de que sea increíblemente literal o formada en temas de salud digital, hasta alguien que ha tenido problemas de digitalización básica. Entonces, desde un principio lo que intenta hacer es un abordaje generalizado para que todos tengamos por lo menos una fundación compartida y luego uno, si quiere, puede profundizar. Por ejemplo, hay ciertas cosas que toda la parte de inteligencia artificial o toda la parte de análisis de datos son componentes o módulos que tienen a lo mejor mayor profundidad, pero se busca generar una especie de abordaje que si no tenés idea de qué es una historia clínica y crónica, tengas también tu formación en es esto. ¿Querés saber qué son las apps en salud? También tenés esto, porque tenemos que tener en cuenta que partimos desde una falencia en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, de que antes de esto no existía una formación que estuviese proveyendo. Entonces, tratamos de generar una nivelación y luego ciertas aristas de profundización. Hay una Muy bien. pregunta en el chat. No. Bien. Acá hay una pregunta, dice, bueno, me desempeño en el área de telesalud del Hospital de Trelew en Chubut. Integramos una red federal de oficina de comunicación a distancia, telesalud, de establecimientos públicos, más de 400, y preguntan si es posible acceder a una clase abierta de la cátedra libre de la propuesta. Desde ya, o sea, a ver, nosotros para que la gente pueda hacer parte de la cursada tienen que tener un usuario dentro del campus de FEMED, eso no es algo que nosotros gestionamos, pero desde el punto de vista más vincular, si quieren nosotros ahí en el mismo QR o luego pasamos la lista, la dirección de correo que es saluddigital@fmed.uva.ar y de ahí podemos vincular y ver qué tipo de cosas podemos trabajar juntos.